El sábado tuve un paciente por la tarde, un paciente que la verdad me tenía con bastante expectativa, puesto que me habían mandado unas fotos iniciales de lo que aparentemente se trataba de una lesión ulcerativa en el paladar óseo, paladar duro. Llego a la consulta, el paciente llegó antes de tiempo. El paciente, al verlo ahí en la sala de espera, porque lo habíamos citado una hora y él llegó prácticamente una hora antes. Cuando veo al paciente en la sala de espera, a mí se me imagina un paciente como unos 68, 70 años, por los rasgos físicos que este manifiesta, o pues se aprecia a simple vista. Cuando hago pasar al paciente y eh, trato de llenar mis nuevos datos clínicos, porque siempre en la consulta, en el consultorio ya tienen un formato de historia lleno, pero a mí siempre me gusta repasar la historia clínica, porque cuando nosotros repasamos la historia clínica con un paciente, nosotros generamos un mayor grado de empatía. No es lo mismo solo venir, leer lo que alguien más llenó y perdemos ese primer contacto con el paciente, tomando en cuenta que se trata en el contexto de una lesión oral, pues el paciente siempre llegan con un grado de ansiedad, miedo, preocupación, el nivel de estrés es bastante alto, entonces el poder conversar pues ayuda a generar esa cercanía con el paciente para poder iniciar, ¿no?, este proceso diagnóstico. Me sorprendo porque el paciente tiene 54 años y la verdad se ve de mucha mayor edad. De hecho que sí, no aparentaría esta edad, sino que se ve mucho mayor. Cuando reviso la historia clínica, pues habían unos pequeños datos ahí que se destacaban. Por ejemplo, el padecimiento de artritis. Sin embargo, cuando comienzo yo a hacer esa evaluación de los antecedentes médicos, el paciente me narra algo que para él era menor, pero que realmente es un punto muy importante de partida en el análisis de este caso. Y es que el paciente me narra que hace 6 años atrás sufrió tuberculosis, el cual estuvo con tratamiento, que luego pues ahí quedó literal, figurativamente en el aire la idea de que había estado ya dado de alta. Eventualmente esto depende del paciente, pues los doctores le dan al paciente unos seguimientos, le dan unos fármacos, un tratamiento y luego este tiene que estar dado de alta, ¿no? Y eso no ocurrió en este caso. Y es que a veces los pacientes ya cuando están ambulatorios de una situación bastante grave, lógicamente se vuelven un poco menos vinculados con el tratamiento, piensan que ya pasó, y si se tratan de pacientes escépticos que simplemente lo que no pueden resolver terminaron yendo a la consulta médica, luego ya lo resolvieron o ellos creyeron que lo resolvieron, descontinúan lógicamente su tratamiento, entonces ahí vamos a tener un problema significativo. Siguiendo con esta narrativa, comienzo yo a tener mis primeras banderas rojas, ¿no? Sobre, ok, este paciente tiene una lesión en el paladar, hay un antecedente de tuberculosis, dice que la lesión empezó 4 años, empezó como una pequeña vesícula y luego fue aumentando de tamaño la lesión ulcerativa, la sensación dolorosa por este tipo de condición, me dan indicios interesantes sobre el poder descartar una lesión crónica como de este tipo. Durante la consulta odontológica, el paciente no presentó expectoraciones conciliantes a la hora de llenar la historia clínica. Ya hasta el final, casi de la cita, sí tuvo una expectoración. Eso pues obviamente se destaca como un punto importante a revisar. ¿Qué voy con esto? Probablemente si mi paciente no me ha dado este tipo de información o yo no he indagado un poco más acerca de este tipo de condición previa, porque cada detalle cuenta. El problema es que los pacientes a veces piensan que hay situaciones que nada tienen que ver y por lo tanto no lo comentan a la hora del llenado de la historia clínica, porque simplemente que tiene que ver que
por ejemplo, la llanta del vecino se haya ponchado a 3 cuadras de mi casa. Pues en este caso el ejemplo es lógico, nada tiene que ver con su condición de salud, pero lo que tiene que ver con antecedentes médicos, que le ha pasado todo, de alguna manera tiene una interconexión. Hay, obviamente, cuando vemos una clase que nos sirve mucho para el diagnóstico en la universidad, que es la clase de semiología, están los famosos escenarios donde un paciente llega a la consulta porque hay un problema sistémico que le generó un problema en boca, o un problema en boca generó un problema sistémico, o simplemente los dos están desvinculados. Obviamente la labor del clínico es poder hacer las conexiones donde las hay y entender dónde no hay conexiones. Eso pues obviamente es responsabilidad del clínico. Aparte de eso, el paciente me narra otros antecedentes, ¿no? Como el consumo de alcohol, el traumatismo en la zona de los labios, y pues logré a través de la evaluación clínica encontrar varios cambios en boca. Este paciente pues mandamos primero un protocolo de evaluación diagnóstica con exámenes previos para poder tener todos los datos antes de poder iniciar un tratamiento. Es muy importante que nosotros como odontólogos, frente a la duda clínica, nosotros llevemos nuestras dudas a un terreno que lo podamos manejar, o sea, donde estas dudas desaparezcan, y es precisamente cuando nosotros mandamos nuestros exámenes complementarios para poder, junto con toda la información, armar el caso. Eso lo solemos resolver en situaciones relativamente simples. Relativamente simples me refiero, por ejemplo, a una lesión cariosa. Ven una mancha oscura en una molar sobre la superficie oclusal, ven abundante cálculo, o ven placa dentobacteriana o biofilm o biopelícula acumulado entre los dientes, y toman una radiografía, ven la radiolucencia en las estructuras mineralizadas del diente, y bueno, esto es una carie. No hay mucho de donde, no hay mucha tela que cortar en este tipo de casos. Pero cuando tenemos una lesión ulcerativa, el problema es que varias enfermedades lo pueden producir. Desde úlcera poco profunda, como por ejemplo un afta. El único problema es que las aftas no aparecen en mucosa queratinizada como la del paladar duro. Podemos encontrarnos como una úlcera traumática. Habrá que encontrar cuál es el origen del trauma, pero si esta tiene más de 3 años de evolución y es dolorosa, a menos de que haya un trauma sobreagregado, pues la molestia podría estar ahí. Podría tratarse de un carcinoma, podría tratarse de consecuencias de una coccidiomicosis o una tuberculosis. Entonces, la gama de posibilidades son amplias, y por esa amplia gama de posibilidades nosotros necesitamos certeza, necesitamos seguridad. Por eso nosotros mandamos estos exámenes, para poder estar seguros o descartar ciertas condiciones o patologías en nuestros pacientes. Hay que siempre recordar de que la base de cualquier tratamiento en odontología es el diagnóstico, porque con el diagnóstico nosotros podemos elegir opciones de tratamiento, pero sin el diagnóstico pues simplemente vamos a intentar solucionar un problema que no conocemos muy bien, y vamos a terminar por, lógicamente, en algunas ocasiones acertar y en otras fracasar. Así que recuerda, siempre es importante llenar una buena historia clínica. Tomémonos el tiempo de hacer el interrogatorio para poder encontrar esos puntos claves que nos van a ayudar a acercarnos al diagnóstico. Y si tengo dudas y con la información que me presenta el paciente no es suficiente, pues lógicamente podemos nosotros mandar un examen complementario. No tengamos miedo, no tengamos pena de mandarle a un paciente un examen complementario. Sí, lógicamente el paciente va a tener que hacer una inversión para poder obtener ese estudio, pero al final es su salud. O sea, ¿cómo es posible que una persona, que no es el caso de lo que les estoy comentando, una persona no escatime gastos, por ejemplo, en un celular del año, y sí tenga ese tipo de ahorro, vamos a decirlo de una manera un poco más educada, vamos a decir, o protocolaria? Va a ahorrar en su salud. Yo creo que ahí sí tenemos que ser bien consecuentes y poder en una balanza realmente qué es lo que verdaderamente importa: el usuario del celular o el celular mismo. Entonces, un poco de esas reflexiones quería comentarles hoy. Y bueno, recordándoles siempre que la odontología es
más que dientes. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.